Hola hermanos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de llaves del crecimiento espiritual, más precisamente la sexta llave que sería el sexto capítulo, que es la confesión. Este estudio está basado en un libro con el mismo nombre del Dr. John MacArthur, y si ustedes quieren seguir viendo los demás capítulos que ya estudiamos, por favor pasen a nuestra página de YouTube y ahí podrán ver todas las enseñanzas ya hechas de este libro. Así que vamos a continuar. La sexta llave es la confesión y vamos a ver más precisamente un poco a Rey David. Ustedes sabrán que el Rey David en un tiempo gozó de muchísimas bendiciones de parte de nuestro Dios. Él era un hombre muy usado por nuestro Dios, era un hombre también muy amado por su nación, pero desgraciadamente él pecó. Él un día caminando por su palacio vio a Betsabé, la vio hermosa, se acostó con ella y no solamente conforme con eso, sino para ocultar su pecado, mandó a mandar a matar a su esposo Urías Eteo. Dicho pecado no solo traería consecuencias al rey en un futuro con sus propios hijos, sino que también trajo problemas a toda la nación de Israel. Esto lo vemos reflejado, el sentimiento que el rey David tenía por un verdadero arrepentimiento, lo vemos reflejado en el Salmo 51. Y con esto quiero dejar en claro que, como sexta llave del crecimiento espiritual, la confesión de pecados es una llave muy importante para que nosotros podamos crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Muy, muy importante. Entonces, nosotros podemos, antes de ver más profundamente esta llave, nosotros podemos encontrar algunas consecuencias en encubrir nuestro pecado, lo cual David vemos más adelante que él no hizo. Al contrario, él confesó su pecado y fue libre de todas estas ataduras. Pero, desgraciadamente, David, como cualquier otro hijo de Dios, si no confiesa su pecado adecuadamente y sinceramente, contrista al Espíritu Santo y es acreedor a estas cosas, en primer lugar, no recibirá las bendiciones de Dios. Y esto lo encontramos en Proverbios capítulo 28, verso 13, que dice así: el que encubre sus pecados no prosperará. Las palabras de nuestro Señor son muy contundentes. También podemos ver que en ocasiones el encubrir nuestros pecados puede traernos enfermedad física. Esto lo encontramos en el Salmo 32, verso 3 al 4, que dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Y también, si nosotros no confesamos nuestros pecados, puede ser, bueno, no puede ser, nuestros pecados serán exhibidos en el juicio venidero. Y esto lo encontramos en Lucas capítulo 12, verso 2 al 3, que dice: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oír en los aposentos se proclamará en la azotea. Esta confesión de pecados es indispensable para que nosotros podamos tener una buena comunicación con el Señor. Y la siguiente pregunta sería, bueno, ¿a quién le tendría yo que confesar en nuestro pecado? ¿Se lo tendría que confesar a un hermano maduro, al pastor? Eh, si necesitas consejería, por supuesto que es recomendable confesárselo a un hermano, pero primeramente recuerda que necesitas confesarle tu pecado a Dios primeramente, en primera instancia, para no poder ser acreedor a no maldiciones, pero sí consecuencias, las cuales ya leímos por no confesar correctamente nuestro pecado. Necesitamos nosotros tener algo en cuenta, y es que el Señor, que es creador del cielo y de la tierra, no toma por inocente al pecador. Vean lo que dice el Salmo 51, verso 4. Dice: contra ti solo he pecado. Como lo habíamos dicho, cada vez que tú pecas, cada vez que yo peco, cada vez que una persona peca, obviamente daña a la persona más cercana o a otro ser humano, dañas a tu prójimo. Eso es obvio, como David le hizo daño a Betsabé, a Urías y aún a la nación de Israel. Sus acciones trajeron consecuencias nada buenas para estas personas. Pero, en primera instancia, cuando tú pecas, pecas primeramente contra el Señor Todopoderoso.
Por eso es necesario la confesión. Por cierto, esta palabra de confesión viene traducida de la palabra homologueo, que literalmente quiere decir lo mismo. Cada vez que tú confiesas tu pecado, dices lo mismo. Estás diciendo, Señor, yo me he equivocado. Si tú dices que esto está mal, yo digo lo mismo, está mal. Si tú dices que yo me he equivocado, entonces yo digo lo mismo que tú y yo estoy en una posición incorrecta. Perdóname. Una genuina confesión, aclaro, no solamente es decir, Dios, he hecho esto, perdóname, y seguir con la misma vida de pecado que he estado siguiendo. No, una genuina confesión de pecado, en primer lugar, es reconocer que lo que Dios ha dicho sobre el pecado es real y que tú, a la luz de la Escritura, has llegado a la conclusión que te has equivocado y quieres reivindicar tu camino conforme a lo que Dios ha dicho en su palabra. Posteriormente, pides perdón a Dios por ir en contra de su voluntad, concordando así con él, homologueo con lo que Dios ha dicho en su Escritura, y entonces te esfuerzas genuinamente en ya no cometer el pecado ya confesado. O sea, hay una lucha en tu interior, hay un verdadero querer salir adelante. Entonces, quizás solemos confesar nuestro pecado de manera más superficial, pero no comprendemos cómo Dios realmente lo ve. Por eso, por medio del Salmo 51, veremos tres elementos esenciales para la verdadera confesión de pecados. Y el primer elemento que nosotros veremos es la perspectiva correcta del pecado. Y a raíz de esto, nosotros vamos a ver varios subpuntos de este primer elemento, que es la perspectiva correcta del pecado. Primero vamos a ver esta pregunta. ¿Qué implica el tener una perspectiva correcta del pecado? Bueno, primer subpunto, un reconocimiento de que el pecado merece juicio. Un reconocimiento de que el pecado merece juicio. Vean lo que dice el Salmo 51.1 con respecto a esto. Dice así la palabra de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David pedía misericordia, porque como ya lo habíamos dicho, sabía que la paga del pecado es muerte, sabía que Dios lo iba a enjuiciar y que él merecía morir por haber desobedecido de tal manera a Dios. Tú dirás, bueno, es que David cometió adulterio y mató a un hombre, por eso merecía morir. No, todo pecado merece la muerte, todo pecado ante los ojos de Dios es grave, es inmundo. Por eso David tenía este sentimiento de pedir perdón y misericordia a Dios Todopoderoso. Por eso él rogaba por su alma. Entonces, ¿cuál crees tú que es la actitud que Dios tendrá ante un pecador arrepentido que clama misericordia, como lo hizo David? No hace falta especular. En el Salmo 108 encontramos nosotros la respuesta y vamos a leer el verso 8, el verso 11 y el verso 17 del Salmo 108. Dice así: Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Dios, cada vez que un pecador llega a él en actitud de arrepentimiento, Dios lo perdona. Él es misericordioso. Pero aún así nosotros, como sus hijos, tenemos que ser cautelosos y no pecar a la ligera, ya que recordemos que nuestro Dios es un Dios vivo y que realmente va a enjuiciar el pecado en los próximos días, en los días venideros. Entonces, a pesar de que sabemos que podemos contar con su perdón, no tiene que ser una excusa para pecar a la ligera. Como segundo subpunto de primer elemento, encontramos reconocer la necesidad urgente de limpieza. En el Salmo 51, verso 2, David dijo: Láveme más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El pecado mancha nuestros corazones y el único medio para que nosotros podamos ser limpios de este pecado es por medio de la sangre
de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan capítulo 1, verso 7 dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Solamente la obra perfecta en la cruz nos va a hacer limpios a los hijos de Dios para poder caminar en santidad. Solamente la obra en la cruz, el sacrificio del Señor Jesucristo. Con esto no estoy diciendo, como muchos predicadores dicen, en que todos los días tienes que orar para que la sangre de Cristo te limpie. O sea, cada vez que te levantas, antes de que te acuestes, tienes que orar: Señor, límpiame con tu sangre. De hecho, Dios ya te limpió con tu sangre si has creído en Él. Si has creído en nuestro Señor Jesucristo, ya estás limpio. ¿Por qué? Porque el sacrificio solamente se ha hecho una sola vez en la cruz. Entonces, solamente tienes que llegar a tu Señor y decir: Señor, he pecado contra ti, por favor, perdóname. Hazme cada día más limpio, santifícame más. No estar siempre queriéndote lavar en una sangre que ya fue derramada, un poco más de hace 2000 años atrás, por ti, por todos los pecadores que quieran arrepentimiento. Como tercer subpunto sería que aceptemos plena responsabilidad de nuestros pecados. Y esto David lo supo muy bien, ya que en el Salmo 51, verso 3, el rey escribió esto: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Muchas personas, cuando confiesan su pecado, siempre lo hacen, pero tratando de excusarse. Señor, yo hice esto, pero sabes que la tentación fue muy fuerte. No, Señor, yo hice aquello, pero fue porque aquella persona me incitó tanto. Hermano, cada vez que tú pecas es porque tú quisiste pecar. La responsabilidad no es de nadie más. David pecó porque él quiso pecar. Entonces, a raíz de eso, él pidió perdón de su propio pecado. Y tú también tienes que pedir perdón de tu propio pecado. No te excuses. No, esto no adorna a los hijos de Dios. Mejor reconoce como David: porque yo reconozco mis rebeliones, dijo el rey. Yo reconozco mis rebeliones. Esta es humildad. Decir: yo lo hice, Señor, por favor, perdóname a mí. Y este es un ejemplo que tenemos que seguir del rey David. Como cuarto subpunto, pecamos porque somos pecadores por naturaleza. Y esto nos tiene que quedar muy en claro. Vean lo que dice el salmista en el Salmo 51, verso 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En maldad he sido formado. Esta es la verdad. Todo ser humano nace siendo pecador. ¿Y esto en qué nos ayuda? Reconocer que nacemos pecadores. Bueno, nos ayuda en poder clamar misericordia a Dios de una manera correcta. En poder decir: Padre, ayúdame, porque hay maldad dentro de mí. Señor, ayúdame, por favor, porque reconozco que en mí hay maldad. Necesito de ti para poder salir adelante. Con esto podemos alcanzar misericordia con el Señor, sabiendo nuestra posición, sabiendo que estamos en bancarrota espiritual, sabiendo que necesitamos todo de Él, porque si no, jamás vamos a poder salir adelante de nuestra propia inmundicia. Hay unas palabras del escritor del himno Sublime Gracia, John Newton, que me gustan mucho, se las comparto. Él escribió: solo sé dos cosas: que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. El reconocer que tú eres pecador de nacimiento te harán decir estas palabras y te harán confiar aún más en Dios y en su salvación y en todas sus promesas, en que te va a santificar día con día, que depende de Él y no de ti. Como segundo elemento, nosotros vamos a encontrar que la perspectiva correcta de Dios nos ayuda a una genuina confesión. La perspectiva correcta de Dios. Y la verdadera confesión no solo demanda una perspectiva correcta del pecado, sino también esto: reconocer realmente quién es Dios. Como primer subpunto, nosotros vamos a encontrar la santidad de Dios. Y esto lo vamos a ver en el Salmo 51, verso 6, cuando dice: tú amas la verdad en lo íntimo
Y tú dirás, bueno, ¿y aquí cómo podemos nosotros encontrar la santidad de Dios? Muy fácil. Dice la Escritura, sed santos como Dios es santo. Por lo tanto, si nosotros realmente amamos la verdad en lo íntimo, en todo momento vamos a buscar la santidad. No importa cuál sea tu pecado, tú aún estando a solas en tu habitación o a solas en tu casa, querrás combatirlo. ¿Por qué? Porque has entendido la santidad de Dios. Has entendido correctamente quién es Él y que Él merece tu completa obediencia. Segundo subpunto del segundo elemento, la autoridad de Dios sobre el pecado. Dice el salmista, Salmo 51:7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hermano, hermana, Dios realmente puede quitar tu pecado. Y el saber eso requiere fe genuina. Quizás has estado luchando con cierto pecado por bastante tiempo, pero el único que te lo puede quitar es Dios y tienes que reconocerlo, porque quizás jamás vas a poder ser libre de eso. Solamente Dios, en las fuerzas de Dios, vas a poder tener libertad de ese pecado que te está atando. Quizás tú has dicho, sí, ya dejé la bebida, ya dejé las groserías, sí, pero hoy estás luchando con algo específico y necesitas reconocer y realmente creer que Dios es el único que te puede quitar ese pecado. No seas como otros cristianos que cada vez que oran para que Dios le dé libertad de ese pecado, cuando se levantan dicen, yo no creo que Dios realmente quiera salvarme de esto, yo no quiero que realmente Dios quiera quitarme este pecado, yo no creo que Dios pueda. No, al contrario, Dios quiere y Dios puede. Solamente te pido, ten fe y esfuérzate día a día a combatir ese pecado, no en tus fuerzas porque tú no puedes, sino en las fuerzas de Cristo. Tercer subpunto, la compasión de Dios. Salmo 51:8 dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrean los huesos que has abatido. Aquí ya David está ocupando la analogía de un pastor. Hazme oír gozo y alegría, y se recrean los huesos que has abatido. Ustedes saben que cada vez que un pastor de ovejas animales, tenía una oveja rebelde que siempre estaba yéndose por otro camino desobediente, el pastor quebraba su pata, quebraba una de sus patas, ¿sí? Pero y el mismo pastor todo el tiempo la mantenía cargando. ¿Esto por qué lo hacía? Tal vez para nosotros dices, este pastor era muy malo porque quebró la pata de su oveja, pero no, porque él sabía que si esta oveja seguía su propio rumbo, el rumbo que ella quería, podría ser que se encontrara un animal salvaje y la terminara matando, o puede ser que su misma rebeldía la llevara a un acantilado y muriera. Entonces, una muestra de amor de este pastor para su oveja, le quebraba la pata. Pero ve lo que dice David, dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrean los huesos que has abatido. David está hablando de disciplina, hermano. Disciplina. Muchas veces en nuestra rebeldía, por no querer dejar nuestro pecado, por no querer confesar y arrepentirnos genuinamente de nuestro pecado, Dios tendrá que ocupar la disciplina en nosotros. Él tendrá que romper una de nuestras piernas, o quizá las dos. Pero esto aún, hermano, es una muestra de amor, es una muestra de compasión de nuestro Padre. Y si tú estás pasando por disciplina, déjame decirte que es porque Dios te ama. Y si no estás arrepintiéndote de tu pecado secreto, créeme, vas a pasar por la disciplina, pero aún por muy dolorosa que sea, es una muestra grande de amor para tu Dios hacia contigo. Como cuarto punto encontramos la misericordia divina. Vamos a leer otro texto que no es el Salmo, dice Miqueas capítulo 7, verso 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado de remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. David tenía presente la misericordia de Dios, y esto lo orilló a buscarle cada vez más.
en lugar de que su pecado orillara a David a que se ocultara, a que se olvidara de Dios, a que él mismo dijera, yo necesito hacer obras de caridad, yo necesito hacer obras buenas para que Dios me vuelva a aceptar. No, él confió en su misericordia. ¿Qué hizo? Corrió a Dios y dijo, lávame tú, límpiame tú, santifícame tú. David no huyó, David no esperó hacer buenas obras, que recuerda, las buenas obras de nosotros para nuestra salvación son vanas. ¿Él a quién acudió? A Dios. Él confió en sus misericordias. Tú confía en sus misericordias. Arrepiéntete de tus pecados, confiésalos y no corras a tratar de decir, voy a hacer buenas obras para que Dios me acepte. No, tú ya eres aceptado, tú ya eres amado. Así que corre al trono de misericordia y créeme que obtendrás misericordia de Dios Todopoderoso. Y por último, como tercer elemento para una correcta confesión de pecados, es la perspectiva correcta de nosotros mismos. Ya vimos la perspectiva correcta del pecado, la perspectiva correcta de Dios. Ahora vamos a ver la perspectiva correcta de nosotros mismos. Y mi primer punto está que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados por el bien de los pecadores. Vean el Salmo 51:13. Dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Nosotros, como hijos de Dios, ya vimos por nuestro pecado que siempre nacemos nosotros con el pecado original y tenemos una tendencia a pecar. Pero como hijos de Dios, también tenemos la tendencia a llevar una vida en santidad. Y esto se tiene que ver reflejado día a día en nuestra vida. ¿Por qué? Como lo dice el primer subpunto, por el bien de los pecadores. Porque con tu mismo testimonio, hermano, hermana, puedes hacer que las personas te vean y que digan, él realmente está apartándose para Dios. En él realmente hay algo diferente. Y a raíz de eso, sigan tu propio ejemplo. Si bien sabemos que nuestro testimonio no puede salvar a nadie, sino solamente el Evangelio de Cristo, déjame decirte que también tu testimonio sí es de gran ayuda y sí es de impacto para la sociedad, porque lo primero que verán no es un verso bíblico las personas, sino va a ser tu actitud, tu andar, tu semejanza a Cristo. Por eso necesitas tener una perspectiva correcta de ti en la santidad y en el bien que puedes hacer a los pecadores con tu testimonio. También, si hablamos de santidad como segundo subpunto, debemos ser santos por causa de nuestro propio Dios. Dice el Salmo 51, verso 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y déjame decirte que Dios se goza en cada pecador arrepentido que llega a sus pies. Y esa debe de ser razón suficiente para que nosotros nos santifiquemos en Él. Lo repito, sed santo como nuestro Dios es santo. Y el tercer subpunto, debemos de ser santos por amor a los propios santos. Ahora aquí ya estamos hablando a los hijos de Dios. Y Salmo 51, verso 18 dice esto. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Una vez que David ya tuvo una confesión correcta de sus pecados, una vez que alcanzó la misericordia de Dios con su arrepentimiento, ya David pudo ser libre de poder orar por el resto de sus hermanos y decir, Padre, por favor, bendice al resto de mis hermanos que se encuentran aquí en Israel. Una vez que tú ya hayas sido libre de ese pecado, ya has pedido perdón, hayas aceptado la misericordia de Dios y te hayas apartado de eso que tanto abomina a Dios, créeme que ya vas a poder orar con una conciencia limpia a tu Señor y decir, Señor, no solamente bendíceme a mí, sino bendice al resto de mis hermanos que también están en sus luchas. Y estos son los elementos que nos ayudarán a una correcta confesión de pecados. Hermanos, recuerden que este estudio no es de autoría mía, sino que está basado en el libro Llaves del Crecimiento Espiritual,
espiritual de Dr. John MacArthur. Dios les bendiga.